el tercero que nos convoca hoy, de la esperanza en la literatura, y para eso tenemos como invitado a Miguel San Martín Fenolera. ¿Fenolera o Fenollera? Fenollera. Fenollera, bien. Él es Eso es. abogado y escritor, autor del libro de Libros, Padres e Hijos y del blog del mismo nombre, a través de los cuales muestra una visión de la educación y la literatura infantil y juvenil desde la perspectiva de un padre católico de hoy. Conferenciante y colaborador en el posgrado en Educación Clásico Realista y Humanidades de la Fundación CLE, y en los portales de internet Infocatólica y El Oriente en Llamas, y de revistas como Misión y Revista Hispánica. Bueno, lo vamos a escuchar, les vamos a pedir que por favor silencien sus micrófonos, después va a haber un espacio para preguntas, ahí usamos la manito para pedir la palabra. Si quieren tener sus cámaras encendidas, está bueno porque para el orador ver todos fantasmitas es un poco difícil, pero sí los audios desactivados. Así que bueno, te dejo la palabra. Bueno, en primer lugar, buenas noches aquí, buenas tardes ahí. Decir que estoy encantado de participar en estas jornadas y de que me hayan invitado a dar una charla sobre la esperanza, que es el tema de fondo de las jornadas, en este caso en relación con la literatura, o la manera en que en la literatura es tratada o ha sido tratada la esperanza. Me gustaría empezar con una escena, ¿no? Imaginémonos dos bibliotecas enfrentadas, una frente a la otra. De un lado tendríamos a Homero, a Sófocles, cerca de ellos estaría Esquilo, Eurípides, no cerca, pero un poco más apartados, nos encontraríamos los cantos ásperos y magnéticos de las Edas nórdicas, acompañados también de las armonías heladas del Kalevala. Al otro lado, en la otra biblioteca enfrentada, se alza Dante, sobre el que habrá una charla posterior a la mía, que traza un mapa del más allá. Y después nos encontramos también a los poetas del siglo de oro español, como Góngora, como Quevedo, como Calderón, como Fray Luis de León, que entonan su música sobre el misterio de la fe, mientras el caballero de la triste figura, a pesar de su nombre, inunda con emoción y con alegría a los lectores de Cervantes. En un segundo plano, en el umbral de la modernidad y de la posmodernidad, del lado de los antiguos griegos, se mueven inquietos y desasosegados autores como Kafka, como Camus o como Beckett. Y del otro lado, del lado de la segunda biblioteca, T.S. Eliot, Bernanos y Peggy tratan de disipar la espesa niebla que viene de enfrente, mientras contemplan la llamada luminosa de un Chesterton, que acompañado de Tolkien, de Lewis y de Baum, baja por una colina bañada por el sol para acercarse. A simple vista, las dos bibliotecas hablan de lo mismo. Hablan del heroísmo, hablan del dolor, hablan de la belleza y hablan de la muerte. Pero si prestamos atención, descubrimos que entre una y otra hay un abismo silencioso. Vacío en una ese abismo y lleno en la otra. Y lo que llena ese vacío en la segunda biblioteca se llama esperanza. También puede verse de otro modo. De un lado están aquellos que están con y en Cristo. Y del otro, los que lo niegan o simplemente aquellos que no lo encuentran. Así unos tienen esperanza y los otros no. Llegados a este punto, podría preguntarse a qué esperanza se refiere usted. Y es que la esperanza, como acaban de comprobar en las interesantísimas conferencias que me han precedido, es una palabra compleja, llena de matices y honduras. Simplificando un poco, bastante, ciertamente, podríamos hablar de una acepción amplia de esperanza como el deseo de algo unido a la expectativa de obtenerlo. Y en una división clásica podríamos hablar, por un lado, desde un punto de vista antropológico, de la esperanza como un movimiento del apetito, como una pasión hacia un bien futuro, difícil pero posible de alcanzar, y por otro, teológicamente, de una virtud teologal, por la cual esperamos confiadamente, con base en una promesa divina y con la ayuda imprescindible de Dios, pues alcanzar la felicidad eterna y los medios
para obtenerla. Pero yo no voy a hablar aquí ni de unas ni de otras específicamente, sino de unas y otras mezcladas como una especie de silva de varia elección. Lo que es evidente es que la esperanza no es simple optimismo ni buen ánimo, no es una especie de placebo sentimental, ni una ilusión ingenua contra los golpes del destino de la vida. Las esperanzas de las que hoy quiero hablar, y su ausencia, son algo más hondo, que toca profundamente al hombre y a su destino. Por eso hablar de esperanza en la literatura es hablar de la imagen del hombre que esa literatura sostiene, que esa literatura proclama. ¿Se trata de un hombre entregado a un destino ciego? ¿Se trata de un hombre cuyos actos están prescritos en piedra por dioses caprichosos? ¿O por el contrario, sus decisiones, su libertad, su amor, su culpa tienen un peso real en un horizonte último que no se agota en esta tierra? Esta tarde me propongo hablar desde ese reflejo de la esperanza en lo literario y con ello de tres movimientos acontecidos en la historia de la literatura afectados por ella. Movimientos históricos y sociales sí, pero sobre todo humanos, aunque no todos virtuosos. Y el primer movimiento del que les hablaré será cómo en las literaturas precristianas, señeras, la griega y la nórdica, la esperanza tal como la entendemos está esencialmente ausente. Reina un fatalismo atroz que aplasta el alma. Segundo, veremos cómo en la plenitud de los tiempos entra en escena el Logos, Cristo como razón y sentido, como promesa y salvación. Y con él llega la esperanza como virtud teologal que no destruye, sino que eleva la esperanza natural del corazón humano y lo prepara para su verdadero fin, para aquello para lo que fue creado. Tercero, recorreremos las fracturas modernas que han ido erosionando ese horizonte, hasta desembocar en una literatura del siglo XX y del siglo XXI a menudo marcada por la oscuridad de una gran desesperanza. Si bien aliviada con rendijas a través de las cuales se filtran obstinados rayos de luz. Y en el camino iremos a Dante, a Góngora, a Quevedo, veremos a Edipo, a Aquiles y a los guerreros del Gran Norte. Escucharemos la voz rotunda de los que esperan y de quienes, algunos, sin saber del todo por qué, siguen esperando. Así que entremos de lleno en el asunto y hablemos en primer lugar del primer movimiento al que me refiero, el fatalismo precristiano. La condición humana sin esperanza. Y para ello nos acercamos de nuevo a la primera biblioteca. En la Grecia clásica, la tragedia está construida sobre una certeza. El hombre está sometido a la moira, al fatum, al destino. No se trata de una simple previsión, sino de una necesidad inapelable e implacable, anterior a la decisión del héroe e incluso superior al capricho de muchos dioses. En el Edipo de Sófocles, por ejemplo, vemos claramente este fatalismo doliente. Edipo, a pesar de ser un rey prudente, inteligente y de buen corazón, a pesar de conocer que haberle sido anticipado un terrible destino, acaba cumpliendo ese destino porque no lo puede evitar. Mata a su propio padre y se casa con su madre. Sus actos son libres, sí, pero ocurren dentro de un marco, de una especie de cauce que los condiciona, un sendero que está predeterminado por los dioses. Por ello, no hay manera de desviarse de ese sendero. Esto plantea una gran pregunta sobre la justicia. ¿Tiene sentido decir que se premia el bien y se castiga el mal? La respuesta que se nos da en la tragedia griega es que lo que realmente importa no es el sentido de las decisiones del hombre, sino la trama en la que se desarrolla su vida. La justicia, por tanto, en este mundo parece consistir en una mera participación en una historia que se vive y que uno no elige, aunque sea mínimamente, y no en la moralidad individual puesta en práctica en el desarrollo de esa vida. Si vamos a la poesía épica griega, en Homero encontramos una respuesta en apariencia diferente, pero con el mismo fondo. En la Odisea, pero sobre todo en la Ilíada, con sus moiras, su fatum, sus parcas y sus daimones, la respuesta a la brevedad y banalidad de la vida humana es la gloria, la kleos. Aquiles, uno de los principales personajes, parece poder elegir, sí, pero está atado realmente. O una vida corta pero llena de gloria, o una vida larga pero sin brillo. Si elige la gloria, su destino es morir joven. ¿Hay esperanza en esta elección?
no en el sentido cristiano de esperar un más allá que recompense el bien de lo vivido. Lo que hay es grandeza, aceptación, resignación, pero una resignación seca, estéril. El Hades no es el lugar del cumplimiento de una promesa. Es solo la sombra de lo vivido. Las almas son ecos de una vida ya pasada. La justicia no se cumple en un más allá que recompense a los justos. De hecho, incluso nuestro héroe preferiría ser un jornalero vivo en la tierra que un rey muerto en el inframundo. Entonces, ¿dónde queda la esperanza cuando no hay un horizonte final que haga razonable esperar algo más allá de la muerte? La literatura griega responde, se puede actuar con dignidad, dice, con lucidez. Se puede hacer lo que se debe hacer con belleza, pero no se puede hacer con esperanza. Y esa carencia de esperanza le da al mundo de los héroes griegos un tono, como diría García Lorca, de gris cansado. Agamenón se lamenta y dice en la Ilíada, yo no soy culpable. Fueron Zeus, el destino, Erinias, la que camina en la bruma, quienes en asamblea inspiráronme en el alma un súbito y loco error, el día en que por propia iniciativa despojé a Aquiles de su honor. ¿Qué iba a hacer yo? Todo es obra del cielo. Todo es obra del cielo. Ese destino fuerte de los griegos clásicos. Sea Sófocles, sea Homero, sea Esquilo, se establece una suerte de sólida y sufriente estructura que sostiene un orden vital tan necesario como despótico. Esa necesidad del destino, a cuyo imperio estaban sometidos todos los hombres, establecía un cierto orden y justicia por el hecho mismo de que nadie se salvaba de padecerlo. A fuerza de ser ciego, dice Simone Weil, el destino establece una especie de justicia, ciega también ella. La Ilíada nos muestra esto de manera hermosa, haciéndonos ver que el héroe cede siempre a la fuerza, tanto si la ejerce como si la padece, que todo empalidece ante la perspectiva brutal de un destino despiadado y que el hombre encuentra su grandeza y su belleza asumiendo con estoicismo y resignación su fatum. Pues, como se dice en la Ilíada, los hombres son juguetes de los dioses, son como moscas en manos de niños crueles, ante lo cual estos héroes solo pueden exclamar a viva voz, cuanto menos morimos con honor. El padre Charles Moller nos muestra esta resignación desesperanzada y doliente en una obra que se titula Sabiduría griega y paradoja cristiana. Ahí dice que ese destino, puesto en acción a través de una fuerza misteriosa e irresistible, hace del hombre una marioneta sobre la que recae el inútil peso de la tierra, que es el lugar al que volverá tras un breve y doliente peregrinaje errante, siendo su irremediable fin el efecto supremo de su fatum, al igual que es su cadáver, el grado sumo de su desgracia. Vuelve a decirse en la Ilíada, los dioses hilaron de forma que los míseros mortales vivan en la tristeza y solo ellos están descuitados. En los umbrales del palacio de Zeus hay 2 toneles de dones que el dios reparte. En uno están los males y en otro los bienes. Aquel a quien Zeus, que se complace en lanzar rayos, se los da mezclados, unas veces topa con la desdicha y otras con la buena fortuna. Volvamos ahora la mirada al norte. Dejemos el Mediterráneo y miremos hacia el norte. El escenario cambia, el ambiente cambia, pero el mensaje permanece. El frío helado nos golpea, pero la reflexión sobre el destino y la esperanza es similar. En la Edda Mayor, el poema profético Voluptuosa describe el origen y el fin del mundo, culminando en el Ragnarok, que es la gran batalla final donde los propios dioses perecerán. Este fin en un mundo circular es inevitable y pétreo, es el crepúsculo de los dioses. Los propios dioses saben que van hacia su ocaso. Las nornas hilan el destino, el Bird, y ni Odín, el mismo Odín, puede escapar. Entonces, ¿qué le queda al mínimo, al pequeño, al insignificante hombre en este escenario? Le queda mirar por sí mismo y por los suyos, luchar por lo que le toca, mantener el honor y ser fiel a su clan. El Valhalla promete banquetes y combates tras la muerte, pero no ofrece una bienaventuranza que satisfaga esa sed profunda de sentido y de inmortalidad, de propósito y permanencia que siente el hombre. Este universo tiene una grandeza ruda y admirable, pero no sigue una lógica moral final que premie el bien como tal. Por eso,
Incluso el héroe más generoso puede ser devorado por la oscuridad. Su valentía solo garantiza la memoria de los suyos y quizás no por mucho tiempo. Otra vez, como en los griegos, la respuesta es lucidez y coraje. Y otra vez, la ausencia de esperanza en un sentido muy profundo. Y así, tanto en Grecia como en el Gran Norte, el hombre vive bajo dioses caprichosos o sobre un destino impersonal. Sus actos pueden ser nobles o infames, pero no determinan un juicio final que trascienda esta vida. La esperanza, entendida como convicción de que existe un bien futuro acorde con nuestros deseos más profundos y que depende en parte de nuestras decisiones morales, no encuentra lugar aquí. Cuando todo ya está escrito por fuerzas arbitrarias o ciegas, esperar lo mejor semeja demasiado a ilusionarse vanamente. Lo que prevalece es un fatalismo elegante, heroico, pero un fatalismo al fin. Y dejando a los griegos y a los nórdicos, pasamos al segundo movimiento, el que tiene lugar en el momento culmen, cuando el logos irrumpe en el mundo, cuando la esperanza socorre al hombre. La revelación cristiana cambia el aire del mundo. El principio era el logos y el logos era Dios. Y esta afirmación no es solo teológica, es una afirmación existencial. El mundo adquiere de repente sentido y ese sentido es personal, es una persona. Cristo, el logos encarnado, que introduce una lógica y un sentido en el mundo. El bien y el mal no son equivalentes ya. Nuestras decisiones importan. La fe sin obras está muerta. Nuestra libertad pesa, no solo psicológica y socialmente, sino pesa eternamente. Estamos aquí para algo que está más allá de esta vida. Y junto con el logos irrumpen las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, como dones que elevan la naturaleza. La esperanza sobrenatural no cancela ni sustituye a la esperanza natural. La fortalece y la orienta hacia su fin y objeto verdadero, porque, como sabemos, la gracia no destruye la naturaleza, la perfecciona. Pero aquí conviene subrayar algo. Como ya dijimos, la esperanza no es simple optimismo antropológico. Hay melancólicos llenos de esperanza y entusiastas sin esperanza. El optimismo es un estado de ánimo, la esperanza una virtud que se actualiza con actos. Por eso es posible hallar esperanza en poetas sombríos y desesperanza en autores vitalistas. La clave no es el sentir del texto, sino el horizonte al que el texto apunta. Si hay un logos que hace razonable esperar, o si por el contrario, el mundo está entregado al azar o al caos. De repente los relatos, los poemas ya no se limitan a la grandeza trágica. Aparece la conversión, la redención, la misericordia, la justicia, la posibilidad de rehacer el mal paso, de redimir el pecado, de salvar el error. Las acciones tienen consecuencias que perduran, pero no son irredimibles. Y el corazón humano, con su deseo de bien, comienza a ver que la sed que lo habita no es un absurdo, sino una promesa. Así nace una literatura donde, a pesar del sufrimiento, éste adquiere sentido y puede ser redimido, donde a pesar del mal, éste puede ser perdonado y debe ser combatido, y donde la belleza que nos rodea remite a una belleza mayor. Y así, de golpe, como por una epifanía, como diría Chesterton, todo adquiere sentido. Se rasga el velo y se nos muestra la promesa de una gloria. Y así la esperanza florece. No se trata de moralina, sino de ontología, de qué es el mundo y quién es el hombre y qué hace en él. El andamiaje poético que mejor encarna esta nueva visión es la Divina Comedia de Dante, de la que les hablarán a continuación mucho más y mejor de lo que voy a decir yo hoy aquí. Solo la utilizaré de paso porque su trascendencia es tal que no puedo obviarla. El viaje conduce al poeta desde el infierno hasta el paraíso, pero no es solo un mapa geográfico del más allá. Es la cartografía de las consecuencias morales de nuestras acciones. Es su guía y su brújula. A la entrada del infierno reza la inscripción: los que aquí entráis, dejad toda esperanza. Solo allí, en la condena irrevocable, la esperanza desaparece. Pero como dice Dante, no es arrebatada ni destruida. Uno es obligado a dejarla. ¿Por qué? Porque el tiempo de hacer mérito es la vida terrena. Esta vida es el umbral donde la libertad, sostenida por la gracia, puede orientarse hacia su destino y colaborar en él. Y ahí juega la esperanza.
Pero si bien la acción humana, el acto, las obras terminan con la muerte, no pasa así al menos del todo con la esperanza. Esta no termina con la muerte. En el infierno, la condenación solo obliga a abandonarla, ya que en el purgatorio la esperanza perdura. El purgatorio ya no es tiempo de hacer, pero sí de aguardar con sufrimiento, pero también con esperanza. Y ahí es donde la esperanza sigue trabajando, la esperanza que anhela ver a Dios. Y en el paraíso es donde tiene lugar su consumación, y aquí, únicamente aquí, en la culminación del camino, es donde la esperanza desaparece, pero sublimada y absorbida por el amor, por la caritas, la única de las tres virtudes que perdurará siempre. El amor que mueve el sol y las demás estrellas que cierra el poema. Y este amor es la verdadera vida eterna. Más tarde, al finales del Renacimiento, en la España áurea del imperio donde no se ponía el sol, la esperanza sigue vibrando en registros muy distintos, pero sigue gozando de buena salud en esos siglos de oro del siglo XVI y XVII español. Luis de Góngora, el poeta, con su barroquismo luminoso, parece a veces un poeta de la fugacidad, de lo caduco, un poeta pesimista. En el poema que comienza "Mientras por competir con tu cabello", que es un poema en el que el poeta describe la belleza física de una joven y la exhorta a gozar de su juventud y belleza, pero le advierte que esa belleza es fugaz, y termina con estos versos: "Se vuelva más tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Todo perece, todo decae, la rosa se marchita. ¿Dónde está aquí la esperanza?". Está en la conciencia misma de esa caducidad. Una caducidad que el poeta nos señala que despierta el anhelo de otra belleza. Una belleza que no es pasajera como esta que vivimos, es otra belleza que nos espera. La sensibilidad de Góngora se abre a la verdad del mundo, de un mundo que remite más allá de sí. Una belleza efímera como la de la rosa solo adquiere sentido con una belleza eterna que la sostenga. La melancolía no se convierte así en nihilismo. El brillo de lo que muere incita el deseo de lo que no muere, abre su apetito a ello. Francisco de Quevedo, que se llevaba fatal con Luis de Góngora, por antipatía más que por creencias o por opiniones incluso estéticas, por su parte mira la muerte sin miedo, frente a frente, de manera realista pero lúcida y trascendente. En un famoso, muy famoso poema, dice: "Cerrar podrá mis ojos la postre". Perdón que había una interrupción de una alarma, lo siento. Dice Quevedo: "Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra". Que sí, moriremos, ciertamente, sí, todo será ceniza y polvo. Sin embargo, el poema termina: "Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado". Esa palabra, enamorado, es la grieta por donde se cuela la esperanza. Un amor que no desaparece cuando el cuerpo se convierte en ceniza, porque sabe que esto es un estado temporal. Si para Góngora la belleza efímera conduce a la belleza eterna, para Quevedo es el amor terreno que pareciera acabar con la ceniza de los huesos, es el que conduce a la eternidad del amor pleno. Quevedo no canta un optimismo barato, canta una esperanza tallada en la piedra de la muerte. Una esperanza natural que se apoya y sostiene en la virtud teologal. En ambos, Góngora y Quevedo, el tono es distinto, pero la virtud es la misma. No importa el humor del poeta, como he dicho antes, importa el horizonte de su palabra. Hay otros ecos en estos siglos gloriosos, claro, muchos más. En Calderón, por ejemplo, la vida es sueño, como dice su gran obra, pero no un sueño absurdo. El mundo es un teatro, sí, pero no una farsa sin juicio ni juez. Hay una mano que lo sostiene todo. En Santa Teresa de Jesús, la esperanza es oración viva y calma confiada. Es una forma madura de esperanza, como dice su famoso poema: "Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa.
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y en Fray Luis de León, su oda a la vida retirada no es una fuga del mundo, sino la búsqueda confiada del mundo verdadero, huyendo de los cuidados graves de la vida social, considerándolos falsas esperanzas, huyendo del mundanal ruido para acercarse por la senda escondida al refugio seguro que ofrece la paz para poder dedicarse a la contemplación. Todas estas muestras artísticas dejan entrever una esperanza personal y secular, las pequeñas esperanzas que diría más adelante Benedicto XVI en su encíclica Spi Salvi. Esperanzas que se alimentan de la gran esperanza. Pero ¿qué ocurre? Que llegamos al tercer movimiento, llegamos a la fractura moderna y a la desesperanza estéril. Hasta aquí podríamos decir que hubo un tiempo en el que la literatura cristiana, con toda su variedad, compartía una arquitectura común. El mundo tiene un sentido, la libertad humana importa, la esperanza natural es razonable, y esta natre y se luce y se nutre del logos y de su gracia, con la virtud teologal homónima como sostén. Pero el hombre y sus ideas se deslizan por una pendiente de error y corrupción. Desde finales de la Edad Media, con corrientes como el nominalismo de Guillermo de Ockham, comienza la fractura entre fe y razón, entre el orden de la naturaleza y el orden de la gracia. Las grandes herejías y las tensiones políticas y culturales van horadando esa unidad de visión. Durante siglos, estas fracturas afectaron sobre todo a élites intelectuales, mientras el pueblo conservaba una fe sencilla, esa fe del carbonero, como suele decirse. Y la esperanza sobrenatural sostenía también la natural. Pero el hilo comenzó a tensarse y desde hace un tiempo ha comenzado a romperse. Con la modernidad se acelera el proceso. El hombre, como sujeto autónomo, se vuelve el centro. La técnica multiplica el poder y a Dios se le relega la esfera privada. El progreso promete la salvación en este mismo mundo y sin Salvador. Y por tanto el horizonte de trascendencia se difumina, la esperanza teologal empujada a un rincón oscuro comienza a dejar de ser el alimento de la esperanza natural y que deviene entonces ambición, expectativa, cálculo y por tanto da lugar a desasosiego y frustración. Y en medio de esa atmósfera enrarecida, la literatura del siglo XX manifiesta el tremendo golpe de las guerras mundiales, de los totalitarismos, de los genocidios, de las hambrunas, de la experiencia industrializada del horror, de la abolición del hombre, como diría C.S. Lewis. Y así el absurdo y el sinsentido, la angustia de vivir un vivir vacío y sin propósito se instala entre los hombres. Albert Camus, el escritor y filósofo francés que tanto amó la inocencia luminosa del mundo sensible, diagnosticó este absurdo. Según él, la desproporción entre el deseo humano de sentido y el silencio del universo. El ateo Camus escribió un libro que se tituló El mito de Sísifo, que es el personaje mitológico condenado por los dioses a empujar una roca sin cesar hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra vuelve siempre a caer para ser de nuevo empujada eternamente. Y él propone una respuesta ética, dice: hay que vivir sin mentiras, sostener la dignidad, imaginar que Sísifo, a pesar de su incesante castigo, es dichoso. Lo cierto es que Camus no consiguió creer lo que plasmó en ese libro porque terminó suicidándose en su desesperación. Otro judío intelectual, George Steiner, se preguntó sobre el supuesto valor humanizador de la cultura y más concretamente la literatura ante las catástrofes asesinas surgidas en los senos del nazismo y del comunismo. Pero como ateo solo ofreció una respuesta insuficiente, sugiriendo simplemente que la cultura es apenas un lujo apasionado. Samuel Beckett, el dramaturgo, en su obra Esperando a Godot, convierte la espera en metáfora fatalista sin esperanza, porque se espera algo que no llega y sin embargo se sigue esperando sin esperanza. El checo Kafka, con su lucidez punzante, muestra en su obra El proceso, la culpa sin absolución, la ley sin rostro, el proceso implacable sin sentencia justa, en un camino sin esperanza,
ni natural ni sobrenatural. Y sobre todos ellos, palpita tácitamente una pregunta que solo se atreve a lanzar al aire Nietzsche, tras haber leído a ese cirujano del alma que es Dostoyevski. Porque si Dios no existe, ¿qué es del bien y del mal? ¿Qué es de la justicia última? Un Dostoyevski que conoció el abismo y la gracia y que puso en boca de Iván Karamazov una frase que aún estremece. Si Dios no existe, todo está permitido. No es un silogismo, es una intuición moral. Pues sin horizonte trascendente, ¿qué sostiene en último término la esperanza? ¿Hay pues esperanza en alguno de estos hombres? No en el sentido teologal, ni siquiera en el sentido natural. Puede haber firmeza o integridad o belleza moral, pero la última de las puertas parece estar cerrada. No obstante, hay rescoldos obstinados de luz. Dado que la literatura es el acervo de la experiencia humana en lo natural, como decía el santo cardenal Newman, el ser humano, en la medida en que está diseñado por el patrón del ser, está también hecho conforme al bien. Y en la medida en que es imago Dei, ha sido creado para la bienaventuranza. Por ello, incluso en medio del páramo helado, surgen voces que soplan sobre las brasas para avivarlas. El poeta T.S. Eliot, en su obra La tierra baldía, pronuncia una letanía de ruinas y sin embargo cierra el poema con un triple cántico a una paz que no es de este mundo. El francés Georges Bernanos, en su obra El diario de un cura rural, pone en labios de su sacerdote moribundo una verdad terrible y dulce. La gracia es el olvido de sí, el infierno es no poder amar, y en último término todo es gracia. El poeta francés Charles Péguy canta la virtud teologal de la esperanza como a una niña pequeña, la preferida de Dios en el pórtico del misterio de la segunda virtud. Y dice así: por el camino empinado, arenoso y estrecho, arrastrada y colgada de los brazos de sus dos hermanas mayores que la llevan de la mano, va la pequeña esperanza, y en medio de sus dos hermanas mayores da la sensación de dejarse arrastrar como un niño que no tuviera fuerza para caminar. Pero en realidad es ella la que hace andar a las otras dos, y la que las arrastra, y la que hace andar al mundo entero, y la que la arrastra, porque en verdad no se trabaja sino por los hijos, y las dos mayores no avanzan sino gracias a la pequeña. La teología también recientemente, por boca de la encíclica que he citado antes, Spe Salvi, de Benedicto XVI, habla de la gran esperanza, la vida eterna y de las pequeñas esperanzas. Esa familia que vuelve a reunirse, ese perdón que se recibe, esa salud que regresa, ese trabajo que por fin llega. Cuando la gran esperanza se borra, las pequeñas se marchitan o se convierten simplemente en ídolos. Cuando la gran esperanza brilla, las pequeñas encuentran su medida y su verdad. Antes mencionábamos que un grupo se aproximaba desde una colina. Hablábamos de Chesterton, Tolkien, Lewis y Boone, que caminaban juntos y que todos iban de la mano de la gran esperanza. Chesterton, en su obra El hombre que fue Jobes, y más abstractamente en El hombre eterno y en Ortodoxia, fusiona asombro y alegría para mostrar una esperanza paradójica, evocando la teología agustiniana de la gracia como sorpresa gozosa. En este aparente cuento policial, la esperanza natural aparece como deseo de justicia y de aventura, y la teologal irrumpe al final con la revelación final donde Dios transforma el caos en orden y sentido. Tolkien trata profundamente el tema de la esperanza. Presenta en El Señor de los Anillos una esperanza humilde y realista, encarnada sobre todo en los hobbits, pero elevada por la gracia providencial expresada en la expresión eucatástrofe, como irrupción súbita del bien que revela la acción divina. Toda la obra es una meditación sobre la esperanza. Para Tolkien, la esperanza no es un sentimiento, sino una disposición moral o intelectual de la voluntad, orientada hacia lo trascendente. Pero hay más héroes que los hobbits, hay otros héroes de la esperanza, no solo Frodo y Sam, sino también Gandalf y Aragorn. Cumplen con su deber sin garantía de éxito, confiando en que hay un orden mayor que guiará sus acciones, pero no desesperan. ¿Y por qué no desesperan? Porque son humildes. Y aunque todo parezca oscuro, solo Dios, Ilúvatar, sabe lo que pasará. Dice Gandalf, la desesperación solo es para quienes ven el final sin lugar a dudas.
Y así el anillo es destruido aun cuando todo parece perdido, aun cuando finalmente parece que fracasan. Y lo es por una acción divina providencial, la eucatástrofe. Tolkien también hace una advertencia al respecto de la desesperación en la persona de Denethor. Muestra el peligro de la arrogancia de creer que la propia visión del mundo es la verdad absoluta, porque Denethor cree que ha fracasado. Dice, el enemigo lo ha encontrado afirmando sobre el anillo. Cree tener la certeza absoluta de que todo está perdido, de que ya no hay que luchar, que ya no hay que rezar, que ya no hay que gobernar, cerrándose a la posibilidad de la gracia y a la intervención salvadora, y cometiendo un grave pecado de desesperanza. De esta manera, la épica de Tolkien se convierte en una profunda meditación sobre cómo la esperanza, tal como la enseña la fe católica, es la fuerza que permite a los seres pequeños, humildes, perseverar contra un mal aparentemente invencible. Por su parte, C.S. Lewis, en sus Crónicas de Narnia, entiende la esperanza como anhelo redentor. La esperanza natural se refleja en el coraje de los personajes infantiles, pero se eleva a esperanza teologal mediante la figura de Aslan como símbolo de Cristo. Su pensamiento critica el hedonismo moderno y subraya el carácter educativo del sufrimiento para forjar una esperanza verdadera. Finalmente, Evelyn Baum, en El retorno a Brisk Heath, describe la esperanza como misericordia que persiste aún en la más profunda decadencia moral. El anhelo humano por belleza o por el amor se purifica mediante la gracia que toca a todos los protagonistas de la novela. Lo hace de forma distinta. Y teológicamente hay presente una esperanza pascual. La gracia no defrauda incluso con el pecado, sobre todo en el pecado. Y es por tanto un testimonio católico de la providencia que transforma lo mundano en sagrado. ¿Y qué pasa hoy, en nuestro siglo XXI? Pues en nuestro siglo XXI hasta ahora no hemos conocido cataclismos de la magnitud de las guerras mundiales del siglo pasado, pero sí una experiencia planetaria de vulnerabilidad. La pandemia reciente, el encierro, la soledad, el miedo. Y además, aun cuando persiste por ello el vicio de la desesperación, a través de esa especie de soledad y de miedo, también se entroniza otro vicio opuesto a la virtud teologal de la esperanza. Los dos vicios básicos opuestos a la virtud de la esperanza son la desesperación que he señalado y el otro es el de la presunción. Y así se cierne sobre el mundo la oscura sombra de quienes, como decía Luis, quieren echar abajo el último pilar basal, la naturaleza humana. Esto dejó y sigue dejando huellas en la literatura y en el arte. Relatos, por un lado, de aislamiento, poemas de silencio, novelas de duelo y a un tiempo historias de dominio humano sobre la naturaleza y de fusión de hombres y máquinas. Desde un punto de vista puramente humano, no es extraño que en la mayoría de las personas haya crecido una melancolía difusa, un escepticismo amable, una ironía protectora y a veces una desesperanza lacia, pero siempre una entrega banal al consumismo, a la irrelevancia y al placer. Y sin embargo, valga repetirlo, no faltan voces que desde la fe o desde la nostalgia de la fe escriben como quien coloca una lámpara en la ventana. Pequeñas luces que señalan el camino de vuelta. Está mal que yo lo diga, pero una de esas lámparas me toca muy de cerca. Y llegados aquí conviene hacer una pausa. Conviene hacer una pausa y preguntarnos, ¿no es todo esto de la esperanza al fin y al cabo una cuestión privada como tratan de hacernos creer? ¿No es la esperanza un asunto de temperamento, de circunstancias? Eso nos diría la psicología de hoy, tan desbordada de métodos experimentales como llena de confusión conceptual, como sabiamente diagnosticó el filósofo Wittgenstein. Me atrevo a responder a esa pregunta que no. Y ello sin perjuicio de que conforme a esa crítica de Wittgenstein podemos ver claramente que esa tendencia moderna a estirar el concepto de emociones es un reemplazo tosco y mal definido de las ricas y cuidadosamente trazadas distinciones clásicas entre los diversos tipos de pasiones, apetitos y afectos. Pero mi respuesta va por otro lado. Como he dicho, un hombre puede ser de carácter sombrío y poseer una esperanza indoblegable. Otro puede ser jovial y vivir en la más sombría desesperanza, incluso sin saberlo. La diferencia no es psicológica, es metafísica. La pregunta por la esperanza es la pregunta por el sentido del hombre y del mundo que el hombre habita.
Si el mundo tiene logos, si se alimenta del logos, si es creado por el logos, si hay justicia última, si el amor es más fuerte que la muerte, entonces esperar es razonable. Sin embargo, si todo es accidente, sin sentido y voluntad de poder, entonces lo razonable es no esperar, o a lo sumo esperar con amargor, esperar muy poco y por muy poco tiempo. La literatura como espejo y maestra no hace sino mostrarnos la respuesta que cada época se da a sí misma. Alguien podría objetar a toda la historia que estoy contando. ¿No hay obras precristianas que insinúen esperanza? ¿No hay literatura cristiana desesperanzada? La respuesta es que sí a ambas preguntas. Homero, por ejemplo, conoce la hospitalidad, la fidelidad, la compasión. Hay semillas de humanidad que anuncian algo más, los semina verbi de San Justino. Y no pocos autores cristianos, por temperamento, por tragedia, por duda, han escrito páginas que transpiran oscuridad. Véase, por ejemplo, Unamuno y su San Manuel Bueno mártir, sacerdote carente de toda virtud teologal, incluida la de la esperanza. Por eso insistía antes, no confundamos el tono con el horizonte. Una obra puede sonar alegre y ser desesperanzada, pero puede sonar grave y ser esperanzada. El criterio es otro, la estructura de sentido que sostiene cada mundo literario. La noche oscura del alma que nos poetiza San Juan de la Cruz es en su asombro tremendo el portón a la visión mística, la prefiguración del gozo. El cristianismo no convierte a todos los cristianos en poetas luminosos, ni hace imposible el dolor. Lo que introduce es un compromiso que hace razonable esperar, incluso en medio de la noche, pues nos promete que ineluctablemente, tras su paso, llegará luminoso el día para siempre. Y para acabar, nosotros los lectores podríamos también preguntarnos, ¿qué hacemos con todo esto? Mi esbozo de respuesta a eso es solo eso, un esbozo. En primer lugar, diría que educar la mirada, y con la nuestra, la de nuestros hijos. No leer solo para entretenernos, sino para comprender qué imagen del hombre propone el libro y el autor. Preguntarnos, ¿este mundo literario que tenemos delante hace razonable esperar o invita con violencia o con dulzura a renunciar a la esperanza? ¿Qué hace esta lectura con mi deseo del bien? ¿Alimenta la gran esperanza? Y en segundo lugar, ejercitar la esperanza, comenzando por las pequeñas, pero con la vista puesta en la más grande de todas, en la gran esperanza. Porque como virtud que es, sea natural o teologal, se actúa, se vive, con actos, con decisiones, con renuncias, con cómo afrontamos el sufrimiento y el mal, con nuestra atención a la belleza, con fidelidad a la verdad, con la caridad de cada día y con la oración constante. Y para ello tenemos el perfecto ejemplo, María. Así que podemos terminar, como nos dice Benedicto XVI en esa encíclica, Spe Salvi, rogándole a María. Como Madre de la Esperanza, Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Muchas gracias. No os oigo, ¿estáis hablando? Ahí está. Ah. Muchísimas gracias, un lujo escucharte, la verdad, impresionante. Damos un espacio para preguntas, no sé si alguien quería hacer alguna pregunta, algún aporte. Muy bien. Se activa el audio directamente y pregunta. Permiso. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Un lujo, un recorrido muy interesante, muy completo. Perdón los ruidos. Quería hacer una pregunta. En el siglo XX hay mucha literatura de posguerra, de muchos ateos. Estoy pensando especialmente en dos, que por más que son ateos, ven la esperanza en esa desolación y en ese dolor. Por ejemplo, Dino Buzzati, no sé si le suena y quiere hacer algún comentario. Exacto. Sí, lo conozco, no lo conozco profundamente, pero sé quién es Dino Buzzati, sí. Bueno, y la literatura de la posguerra, en general en Europa, sí,
muestra de alguna manera esa esperanza a pesar del dolor, ¿o no? Hay excepciones, en general no, es decir, yo creo, vamos, es mi opinión, y lo que yo he estudiado, evidentemente lo que pasó en el siglo XX, las grandes catástrofes, sobre todo las grandes guerras, trajeron consigo una pesadumbre y una gran decepción en el mundo entero, en el mundo occidental al menos. Eso se tradujo en que, o produjo una precipitación en algo que se estaba viniendo o llevando a cabo desde efectivamente finales de la Edad Media, que es esa ruptura entre la razón y la fe, esa ruptura entre el orden de la gracia y el orden de la naturaleza, ese apartamiento de Dios. La respuesta ante las grandes catástrofes en muchos hombres fue, digamos, reprocharle a Dios, si es que podían hablar con él lo que había pasado, y otros directamente dejar de buscarlo, de sentir a Dios. Esto dio lugar a una literatura muy desencantada tras la guerra y tras las dos guerras. Tras la primera hubo unos años digamos, de frivolidad, pero la segunda fue ya el albadonazo que tiró todo con tierra, y luego, además, aderezado con la llegada de la Guerra Fría y la posibilidad del cataclismo atómico que podría acabar en cualquier momento con gran parte de la población del planeta. Esto señaló una filosofía por un lado y una literatura por otro, pues existencialista, atea, desencantada, triste. Aunque, como ya he dicho, a veces la tristeza no tiene nada que ver con la esperanza o la desesperanza. Y aquellos que no, por supuesto que hay excepciones particulares de personas que Bussati, yo no conozco bien su obra, pero si me indicas que es así, pues probablemente pues pueda encontrarse en él algo de este estilo, ¿no? Algo de esperanza, a pesar de no tener un fundamento de fe. Pero en general lo que se produjo fue un desencanto y, por tanto, una grieta mayor de la que había en todo el edificio de la cristiandad, que venía siendo pues horadado desde hacía siglos, ¿no? La literatura, incluso literatura católica, mostró la esperanza de una manera a veces traumática o de una manera poco confortable, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Flannery O'Connor como una escritora que sí nos muestra la esperanza y las virtudes teologales en sus historias, la acción de la gracia, pero de una manera muy traumática, muy dura, muy dura. Estoy pensando en escritores como Graham Greene, católico también, con su catolicismo, digamos, conflictivo, con sus dudas y con sus novelas en las que, bueno, se puede obtener y encontrar puesto el camino de la gracia, pero de una manera dificultosa y llena de una mezcla de desesperanza y esperanza, ¿no? Bueno, hay muchos autores en el siglo XX, algunos muy meritorios e interesantes, y bueno, no sé si podemos entrar o no, pero yo pienso que eso es lo que yo creo, sin perjuicio de que creo que puede haber excepciones, pero creo que ese es el sentido de la literatura después de las guerras mundiales. Muchas gracias, perfecto. Bien, Giselle, si querés preguntar. Miguel, te agradezco muchísimo la charla, lo mismo que decía María, bueno, súper enriquecedor todo el panorama. Tengo dos preguntas. Una un poquito siguiendo la línea de lo que decía recién María. Puede ser que esta respuesta así tan desesperanzada en la posguerra, que yo también la veo en la literatura, por ahí estaba pensando en este libro de Han Jonas, Dios después de Auschwitz, y toda esa literatura que surgió después,
de las guerras mundiales, y también esta línea más existencialista, antimetafísica. Yo lo que veo ahí es un poquito, porque dialogan con una teología, que es más que teología, una teodicea de corte más racionalista, ¿no? Y que no es insuficiente ante el dolor, ante la prueba, entonces, bueno, la salida es un poco más o existencialista, abandonando la metafísica, o bueno, directamente renegando de Dios, o bueno, este Dios después de Auschwitz, que es un Dios que no es omnipotente, sino que acompaña al hombre en su dolor, y no es más que un compañero de viaje, digamos, pero no es mucho más que eso, ¿no? No sé, es un poco lo que yo veo. Y por otro lado, te iba a hacer una pregunta respecto a este primer grupo. Yo coincido, ¿no? Que esa literatura es, bueno, fatalista, la literatura griega, etcétera, pero yo ahí lo que rescato es un poco a los filósofos. Yo vengo de la filosofía también, entendeme, por todos mis comentarios. No, pero había ahí un tufillo raro. No, No, todo lo contrario. No, pero lo que yo veo, digamos que ahí, Sí. por ejemplo, es lo que Platón les reprocha también, ¿no? A Sí, las tragedias, ¿no? Es como que se enoja, digamos, porque dicen, están confundiendo, están dando una falsa imagen de Dios. Bueno, yo creo que ahí también son como iluminadores, también Sócrates, Platón, Aristóteles, como que están esperando, ¿no? Yo creo que iluminan de otra manera, ¿no? Ante esa literatura. Es verdad que esa literatura se alimenta mucho de la mitología, y esos filósofos que citas, de alguna manera, se emancipan de esa mitología, ¿eh? Y el análisis que hacen de la realidad es más realista. Por un lado, por otro lado, quiero decir, también Aristóteles valora, Platón no, Platón es más crítico con la literatura, incluso no sé si es en la República, tú que eres filósofa me lo dirás, habla de expulsar a los poetas, ¿no? Porque son corruptores, aunque al principio dice que a los niños de pequeños hay que educarlos con fábulas y con historias que les encaminen al bien y la belleza. Pero Aristóteles sí valoraba más la literatura, ¿verdad? Consideraba que era más cierta, incluso que la historia empujaba la acción moral, y hablaba de la catarsis, ¿no? Como la representación a través de las obras literarias de aquellos vicios, de aquellas partes del hombre, digamos, oscuras, que a través de la catarsis podía, y de la visualización o expresión a través artística de la dramaturgia, en el caso de la poesía, podía liberar al hombre de alguna manera de esa carga. Es verdad que hay una visión distinta. El aspecto poético literario no va de la mano del aspecto filosófico. Pero ambos aspectos tienen, y sin duda, a pesar de todo, incluso el literario del que estamos hablando aquí, tienen, como también y apunté, tienen cosas valiosas, interesantes. No todo ese fatalismo es para echarlo a la basura. Por supuesto que hay belleza y hay apuntes de, pues eso, semillas de verdad, que fueron además aconsejadas, ¿no? Siguiendo la indicación del apóstol Pablo de examinarlo todo y quedaos con lo bueno, por los primeros padres, ¿no? Que trataron de obtener o de rescatar de las joyas de filosofía o de poesía y literatura clásica aquello que fuese nuestro, que conviniese, ¿no? Aquellas cosas buenas. Pero sí es cierto eso que dices, es cierto. Y también es cierto lo que comentabas antes o me parece a mí, de esos caminos, digamos, de pensamiento en el siglo XX, tanto por un lado, de reprochar a Dios o abandonarlo, como en filosofía, pues olvidar la metafísica e irse hacia la experiencia, hacia el existencialismo y hacia, y con la consecuencia de, pues, el derrumbe de toda la estructura filosófica. Pero bueno,
Eso también es una opinión particular, aunque yo creo que también está bastante demostrado. Bien, Caía, ¿querés seguir con tu pregunta? Bueno, antes que nada, Miguel, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad es que clarísima y fue realmente un gozo escucharte. Quería pedirte algunas pinceladas más. Sé que es un terreno en el que te vas a sentir cómodo. Respecto del lugar de la esperanza o de la formación en la esperanza de los niños a través de los cuentos de hadas y los cuentos clásicos. Sé que podría ser incluso otra conferencia esto, pero me gustaría escuchar algo de eso y al mismo tiempo, ya que empezaste con esa contraposición o confrontación de dos bibliotecas, si ves que en la biblioteca del frente hay al mismo tiempo una amenaza, ¿no? Incluso en los años de la infancia de los niños respecto de esa visión, esa cosmovisión, ¿no? Sí, sí, muy interesante la pregunta. Como dices, daría para otra conferencia o incluso un libro probablemente. Es cierto que, bueno, en la educación de los niños, como ya decía Platón, y lo decía también Aristóteles, que trataban de educar a través de la experiencia de la belleza como camino hacia la verdad y la bondad. Y uno de los caminos de la belleza, pues es camino del arte literario, ¿verdad? Y de la poesía. Y es también un vehículo idóneo, como decía el cardenal Newman, que trabajando la imaginación es como se llega al corazón, ¿no? Un vehículo idóneo para transmitir o para formar a los niños en las virtudes y en los principios que nosotros creemos que son verdad, belleza y bondad. El instrumento, los instrumentos literarios adecuados, bueno, pues sí, son los de siempre, ¿verdad? Aquellos que han sido contrastados por la tradición, esa democracia de los muertos de que hablaba Chesterton, y que han sido experimentados por generaciones y generaciones. Nada de experimentos con gaseosa, con los niños, ¿verdad? Todas estas cosas de las banalizaciones o trivializaciones de los cuentos de hadas o las deconstrucciones de los cuentos de hadas o la construcción de cuentos específicamente para transmitir determinados tipos de virtudes o valores muy concretas mediante un artificio que los propios niños descubren y lo consideran banal y irrelevante. Los cuentos de hadas han tenido siempre su función y una de esas funciones es preparar al niño para el mundo y despertar en él pues un afán de conocimiento y de hambre por la belleza, por la verdad y por la bondad. Y es por donde yo creo que habría que empezar, con las rimas primero y las canciones infantiles y después con los cuentos de hadas. Y dentro de todo ello, pues se puede efectivamente, porque la esperanza aparece en cuentos y en historias y en poemas, y esa es la manera correcta, adecuada y además más eficaz, aunque no me gusta utilizar la palabra utilidad o eficacia, porque parece que nos lleva hacia este mundo tan, digamos, práctico en el que vivimos, y a mí me gusta más el mundo poético. Pero creo que sí, que lo que dices es así. Podría concretar y profundizar, pero lo dejamos para otra conferencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te apuntamos para la próxima conferencia. Ahí está, ya te comprometimos. Gabriela, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me encantó también. En principio pensé que estaba como declamando una poesía, después me di cuenta que era todo sobre la esperanza en la literatura. Sí, Bueno, entonces, hubo por ahí, sí. sí, bueno, entonces me gustaron muchísimo esos ejemplos de Virgilio, Homero, en las tragedias griegas, del trasfondo eso de la esperanza, nunca lo había visto de esa forma. Y mi pregunta es,
la siguiente, más o menos como dijo, más o menos de la pregunta anterior sobre los chicos, de qué podríamos o qué obras o personaje usted recomienda para introducir la esperanza en edades tempranas. O sea, sabemos que en general, por lo menos en mi conocimiento, sé que los cuentos, todas las obras clásicas, cuentos de hadas, tienen un trasfondo teológico, ¿verdad? Una cosmovisión cristiana, pero a veces me dificulta un poco poner un orden en qué dar a los niños o de repente introducirles en teatro, o sea, con cierto personaje que no sea muy difícil para ellos. Trabajo con niños, así que Mm. me gustaría saber. Bueno, es una respuesta que requiere también una pregunta que requiere una respuesta extensa. No creo que pueda darla aquí, pero sí puedo dar algunas pinceladas. Vamos a ver, como decía antes, yo creo que no es ninguna receta novedosa ni nada por el estilo. Yo solamente, digamos que traigo a colación o pongo encima de la mesa algo que se ha hecho siempre, ¿no? Lo que pasa es que lo hemos olvidado, lo hemos apartado, lo hemos deconstruido o destruido, ¿no? Y es, pues, educar a los niños desde muy pequeños, yo diría que desde la cuna, incluso antes, el seno materno, pues con canciones, con rimas, que aprendan de memoria pequeños versos, que luego, se les lean y luego terminen leyendo cuentos de hadas, y que luego empiecen a leer pues una literatura. También puede haber efectivamente teatro y obras de teatro en las que además desarrollen otras habilidades y otras formas de expresión artística, en las que el niño vaya gradualmente, poco a poco, como subiendo por una escalera, pues educando su sensibilidad y descubriendo algo que está escrito en su corazón, pero que, bueno, hay que ayudarle, guiándole y acompañándole. Y yo creo que a través de los libros y de la literatura, pero de manera acompasada y con un seguimiento y un acompañamiento, es como hay que hacerlo. Los títulos concretos, bueno, pues ahora mismo, bueno, se me ocurren algunos, otros no, a lo mejor no son acertados, ¿no? Tendría que, pues a lo mejor en el caso de la esperanza, que no es un tema que he tocado yo en mi blog ni en mi libro, y que para esta conferencia pues he leído cosas, he leído y estudiado cosas para preparar la conferencia, pero creo que sí que hay algunos personajes que destacan más bien en lo que podríamos llamar una esperanza natural, que sin duda es un instrumento de la propia gracia sobre la que actúa la esperanza sobrenatural, y que algunos personajes destacan por cómo exhiben y cómo practican esta virtud, que también, como toda virtud natural, es resultado de la repetición, ¿no? De la acción repetida de una acción virtuosa, en este caso, de ese deseo de cosas buenas que es posible alcanzar en esta vida, pero siempre sin confundirlas, obviamente, con el deseo de cosas que no se pueden alcanzar en esta vida, ni con la propia acción del hombre, que sería la confusión de colocar al hombre en el lugar de Dios. Pues sí, es que en este momento, para dar nombres, no sé, a veces depende de las edades, es decir, Claro. habría que ir por edades, e incluso, aunque a mí no me gusta mucho clasificar por edades, pero dentro de unos márgenes amplios sí, porque luego hay cada sensibilidad del niño, como el niño, digamos, que bagaje lector tenga, qué ambiente de lector haya en su casa, y todo eso influye en cuanto, digamos, en el nivel en el que el niño puede acceder o puede aprovechar la literatura. Pero, no sé, a mí se me ocurre así personajes literarios que destaquen por su esperanza. La historia de Heidi es una historia de esperanza,
en el que el personaje, que tiene muchas cualidades, la niña Heidi, pero hay una historia en la que la esperanza juega un papel importante, una esperanza natural, pero hay una esperanza también sobrenatural, pero yo creo que Heidi reza y ora solicitando y espera una respuesta a sus oraciones, y ahí juega o puede jugar la esperanza, la virtud teologal de la esperanza, pero originalmente es una esperanza natural, que es cuando su amiga, que no recuerdo ahora cómo se llama, la amiga de Heidi, que tiene un problema... Clara, ¿no es? Clara. Eso, Clara, que tiene un problema de, no sé si de polio, un problema con las piernas y está en una silla de ruedas, ¿no? Y al final, pues se produce pues casi un hecho milagroso y una recuperación. Ahí juega la esperanza, y Heidi es un personaje que muestra muy claramente esa esperanza. En El Señor de los Anillos, y antes para lectores más pequeños en El Hobbit también se muestra. Ya he dicho que en El Señor de los Anillos es una meditación de Tolkien sobre la esperanza, pero ya aparece esa meditación en El Hobbit, que es un libro para niños más pequeños. El Señor de los Anillos. Y bueno, Ana de las Tejas Verdes también es un personaje tremendamente esperanzador, que siempre tiene una visión esperanzada de las cosas, de una esperanza natural. Ahí vemos menos la esperanza teologal, porque la autora era protestante, no sé si era metodista, no recuerdo exactamente, si era evangélica, no lo sé. O luterana, no lo sé. Y bueno, ya sabemos que en el mundo protestante la esperanza pues se juega un papel menor, ¿no? Hay como, no un destino, no un fatum como los griegos, pero en algunas sectas protestantes sí están así, ¿no? Hay la predestinación y la condenación y la imposibilidad de cambiar ese destino, pues aparecen en muchas de estas herejías protestantes. Bueno, me he enrollado un poco y probablemente no he dado una respuesta tan precisa como se me pedía, pero... Ok, sí, sé que es un poco complicado dar. Está bien la pregunta. Sí, Ha sido el que no he contestado del todo bien, pero la pregunta estaba muy bien. entiendo, sí, es para otra clase sobre los libros. Muchas gracias. De todos modos, Gabriela, podés entrar en el blog de Miguel y ahí tenés un montón de recomendaciones también para mirar y acorde a lo que estés buscando también. Ok, Sí, gracias. sí. Hay muchas cosas, es verdad. Sí. Otra pregunta más. Sí. No, esto sí es simple curiosidad. ¿Usted tiene algún parentesco con Natalia San Martín? Sí, soy su hermano mayor. Ah, mira, qué bueno. Sí, me encanta su libro, señorita Prim. Por eso hice una mención a eso en la conferencia, pero fue muy sutil y a lo mejor no la captaron. Yo dije que había determinadas rendijas de luz y que una me tocaba cerca. Cuando dije que una me tocaba cerca me refería a Natalia y a su libro. Ah, Natalia, sí. Lo que pasa es que me daba vergüenza decirlo. No. Sí, es un libro espectacular. Siempre recomiendo a las chicas con quien habla, jóvenes, y les encanta. Muy lindo. Muchas gracias. Creo que lo es. Tengo una última pregunta, Miguel. ¿Sí? Esta literatura que vos decías por ahí más, bueno, más desesperanzada, etcétera, pero por ahí son grandes autores, desde Kafka, bueno, Camus, que mencionaste, y otros. ¿Pensás que que vale la pena, igual que los jóvenes, la lean, o que la lean ya más de adultos? No sé cómo lo ves a eso. Bueno, vamos a ver, depende de jóvenes, es una palabra que abarca muchas edades, o sea, un arco de edades amplio. Yo creo que un joven universitario, si tiene ya un bagaje de lector, un entrenamiento lector, ha leído desde siempre, puede leer esas obras y siempre debería estar acompañado. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que un hombre joven o una mujer joven, bueno, puede ser muy inteligente, haber tenido hasta ese momento una formación pues muy cuidada, pero no deja de ser pues una persona que conoce
tiene muy poca experiencia, conoce muy poco el mundo, ¿no? Y siempre es aconsejable que tenga cerca a alguien, pues a sus padres o a un mentor o un maestro en el que confiar y que le guíe, ¿no? Y que de alguna manera enfoque o reenfoque esas lecturas. Todas esas lecturas son lecturas que hay que realizar y que tienen muchas cosas valiosas, como he dicho, muchas cosas valiosas. En primer lugar, tienen una belleza incomparable. Eso ya es un valor por sí mismo, porque esa belleza, como he dicho antes, apunta a la gran belleza, a la belleza absoluta. Pero aparte de esa belleza, todas esas obras contienen, primero, un conocimiento profundísimo de la naturaleza humana, de la condición humana. Las tragedias griegas muestran descarnadamente a veces conflictos humanos y son o pueden servir para vivir de manera vicaria esos conflictos sin tener que vivirlos directamente ni sufrirlos, ¿no? Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Antígona y el problema de la obediencia o desobediencia a las leyes injustas. Los grandes griegos, tanto los filósofos como los literatos, tocaron grandes cuestiones y son, por supuesto, que deben ser leídos, la mayoría de ellos. Incluso estoy pensando ahora, por ejemplo, porque he tenido que hacer por una conferencia también, profundizar un poco en el tema de John Senior y de del curso que daban con sus compañeros Nellick y Quinn en la Universidad de Kansas en los años 70, pues accedí a los libros que leían, que tenían que ser leídos y sobre los que ellos disertaban, y por ejemplo estaba Lucrecio, de Natura de Lucrecio, que es uno de los libros, digamos, de fundamento del ateísmo, ¿no? Y del escepticismo, ¿no? Pero si está bien leído y acompañado, es una lectura de contraste, porque muchas veces los humanos aprendemos más por el contraste de lo negativo que por el refuerzo de lo positivo. A veces tenemos que conocer el efecto del mal o de los vicios para aprender. Y la literatura es una forma de hacerlo sin sufrir directamente en la experiencia personal las cosas, pero también es una manera en la que uno puede desviarse del camino. Por eso, uno no debe leer en principio todos los libros, pero hay otros libros que sí deben ser leídos, pero debe haber un acompañamiento y un fundamento. Uno de los grandes problemas me estoy enrollando un poco, pero uno de los grandes problemas de los cursos de los grandes libros que proliferaron en los Estados Unidos a partir de los años de principios del siglo XX pasado y que fue que se descubrió que la mayoría de esos programas, y uno de los que lo denunció fue Senior y sus colegas, pero algún otro fue también objeto de crítica, es que como los jóvenes que accedían a la lectura de esos libros de la literatura universal no tenían un criterio formado, un criterio filosófico, un criterio teológico, lo que pasaba es que leían los libros, y lo cierto es que los libros, tanto en literatura como en filosofía, y la filósofa que está aquí me lo certificará, son contradictorios. Si tú lees a Tomás de Aquino y lees a Nietzsche, o lees a Hegel y lees a San Agustín, o lees a Descartes y lees a Aristóteles, verás que unos dicen una cosa y otros otra. Y si tú no tienes criterio, llegas a la conclusión de que si te están diciendo que todos son grandes, que la regla general es la contradicción, el escepticismo, el relativismo. Entonces, esos cursos terminaban con la mayoría de los estudiantes relativistas, porque la conclusión a la que llegaban es que ese mare magnum de contradicciones solo podía resolverse a través de un relativismo. Y eso es algo atroz y contrario al objetivo que tenían esos grandes libros. Por eso es necesario primero una cierta formación y luego un acompañamiento de un maestro, de un mentor, de un padre formado y que sepa reconducir y orientar las lecturas y aconsejar y el diálogo con el joven. Pero por supuesto que esos libros hay que leerlos. No todo el mundo tiene que leerlos, no es obligatorio leerse las tragedias griegas, ni tampoco los diálogos de Platón, ni mucho menos, que son más complicados, pues los libros de Aristóteles sobre la ética o sobre la retórica, o la lógica. Pero algunas personas
llegarán a leerlas, y otros, en cambio, son libros que se pueden leer. Bueno, pues hay algunos diálogos de Platón que precisamente están escritos de una manera poética y pueden ser leídos con bastante provecho y con bastante facilidad. Los libros de Aristóteles es otro tema. Hace falta tener pues una formación en conceptos, etcétera, etcétera, y una cabeza ya un poco formada. Pero, de hecho, en los cursos de senior no les ponían a leer a Tomás de Aquino y a Aristóteles cuando llegaban. Les preparaban antes precisamente con otro tipo de libros clásicos, ¿eh? Entre los que estaban, por ejemplo, pues estaba alguna tragedia griega, estaba también un diálogo de Platón, no recuerdo cuál, etcétera, etcétera. Porque, bueno, como todo, hay que prepararse, ¿no? Todo es como una escala, una escalera que hay que subir peldaño a peldaño. Y cada peldaño sirve para subir e impulsarse, para subir el siguiente. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno más quiere hacer alguna pregunta, algún aporte? Bueno, me parece que estamos. Bueno, te volvemos a agradecer, Miguel. La verdad que, como dijo Caía, fue un gozo y un gusto escucharte y un lujo, en realidad. Así que te agradecemos inmensamente. Para todo el resto que quieran sumarse a las próximas charlas, la siguiente es el 3 de diciembre, sobre justamente, muy alineado con lo que estuvimos conversando hoy, la esperanza en la Divina Comedia. Y la última, que es el 18 de diciembre, si mal no recuerdo, con la hermana María Pía sobre la esperanza en el Adviento. Así que bueno, te volvemos a agradecer, Miguel. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos en las próximas. Bueno, gracias a todos. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós.